Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu. Misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu compasión, borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, sin cesar mi culpa está ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu. Crea en mí un puro corazón, renuévame con firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, no me quites tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, con generoso espíritu afiánzame. Abre mis labios y proclamaré tu alabanza, oh mi Salvador. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu. Buenas noches, queridos hermanos. Perdonen por la demora, estaba yo resolviendo algunas cosas todavía que me habían quedado de la misa, pero ya estamos aquí otra vez en nuestra segunda charla de Semana Santa.
¿Qué cosa es lo que el día de hoy tenemos que abordar? Es el Viernes Santo, ¿no? Tenemos que abordarlo desde el sentido litúrgico, de modo preferencial. Yo quisiera presentarles, entre tantas cosas que hay que leer, el libro de La celebración en la iglesia de Dionisio Borovio, ¿no? Editorial Sígueme. Es el número 3, Ritmos y tiempos de la celebración. De este tipo de libros existen 3 tomos. ¿Sí? Se llama así La celebración en la iglesia. El tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3, cada uno son diferentes cosas. El tomo 1 son conocimientos generales, los sacramentos en general y la liturgia en general. El número 2 habrán de ser los sacramentos ya en específico, ¿sí? Aborda cada uno de los sacramentos y toda su teología. Y el número 3 habrá de ser el ritmo de los tiempos, ¿no? Entonces, por eso es por lo que nos interesa ahorita como base el tomo 3 de el libro que les estoy proponiendo. La celebración en la iglesia, tomo 3 de Dionisio Borovio. Otro libro que también a mí me parece que es bueno y que solamente que quién sabe si lo podamos en un instante encontrar, lo podamos conseguir, es el libro de Salvatore Marsili, Los signos del misterio de Cristo. Esta es una copia, ¿sí? Porque me parece, no estoy yo seguro, no lo he investigado tampoco, ¿no? Me parece que el libro ya no se edita y por eso es por lo que yo pienso que habrá de ser un poquito difícil encontrarlo. Los signos del misterio de Cristo, de Salvatore Marsili, ¿sí? Que nos habrá de ayudar muchísimo porque es un libro que se escribió a poco tiempo de nosotros, ¿no? Es editado en 1993. Es muy bueno, a mí me gustó, tiene un lenguaje bastante sencillo, solo que les digo, no he revisado yo si se sigue editando este libro. Tal vez, ¿qué cosa es lo que a mí me gustaría primeramente hacer aclaraciones del Viernes Santo? Tal vez la primera aclaración es el hecho de dónde recae la centralidad del Viernes Santo, ¿no? Me llama mucho la atención, México somos un país lleno de tradiciones, ¿no? Y nosotros, como estamos muy unidos a la familia, ponemos en un lugar importante, en un lugar preferencial todas las tradiciones. Y por eso es por lo que X circunstancia, el 10 de mayo, 12 de diciembre, son cosas que pertenecen a la tradición, ¿no? Pero definitivamente para poder crecer, nosotros no nos quedamos arraigados nada más en una tradición, sino que necesitamos ir buscando verdaderamente la cuestión central de estas cosas. En el caso del 10 de mayo, ¿qué cosa es lo que tenemos que buscar? Existe en la familia la tradición de reunirse para el 10 de mayo, organizar una comida, todos ponen un platillo, pero ¿qué cosa es lo importante de esta reunión? El respeto a la madre, ¿no? Y si queremos nosotros ir más para allá, el respeto a las enseñanzas que nos ha dejado nuestra madre, ¿no? Ser coherentes con lo que nuestra mamá nos enseñó. Y es allí donde normalmente tuerce la marrana el rabo, porque muchos hijos sí le celebran muy bien, pero en el momento de seguir sus consejos o de seguir las indicaciones que nos ha dado nuestra madre, allí es donde tuerce la marrana el rabo, ¿no? Porque queremos hacer con nosotros nuestra vida sin recomendaciones y sin consejos, ¿no? Entonces, de la misma manera nosotros, como pueblo lleno de tradiciones, ahora tenemos que buscar en el Viernes Santo cuál es el punto central de verdad en toda nuestra religiosidad. No digo que esté mal esta situación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 10 de mayo, en el ejemplo del 10 de mayo, no está mal celebrarle con una comida, claro que no, está muy bien. De algo a nada, pues mejor algo, ¿no? Sino en este caso, principalmente con esto del Viernes Santo, tenemos que buscar dónde está la centralidad de este día.
Y esto lo digo porque también entre nosotros existen tradiciones paganas para este día. Por ejemplo, el hecho de que se vayan a la playa, ¿no? Justo y exactamente el Viernes Santo se van a la playa y luego nosotros los jarochos, ¿no? Tenemos la playa todos los días del año y justo y exactamente el Viernes Santo tenemos nosotros que ir a la playa. O sea, es una cosa bastante curiosa. Ahora por la pandemia deberíamos nosotros no de ir a la playa, ¿no? O sea, deberíamos de reservarnos, deberíamos de todavía continuar con bastantes precauciones porque no sabemos lo que vaya a suceder. La vacuna no es para que no nos enfermemos, ¿no? La vacuna nos quiere ayudar en un mínimo, ¿no? Pero tenemos nosotros definitivamente que poner más atención. Al menos la Semana Santa no es el tiempo para irnos a la playa. La Semana Santa es un tiempo para acompañar a Jesucristo ahora que va de camino a la cruz. Viernes Santo, por lo tanto, si aunque está lleno de tradiciones, no tiene que ser un día para irnos a la playa a tomar el sol mientras Jesucristo está en la cruz muriendo por nosotros, ¿no? Ahora, algunas veces tenemos nosotros mucha devoción por el Via Crucis, por ejemplo, ¿no? Y luego yo veo que como hacemos el Via Crucis por las calles, la gente, llega un montón de gente que se une al Via Crucis y allí vamos y vamos rezando. Y el Via Crucis estuvo bien bonito porque duró 3 horas y estuvimos a pleno rayo de sol, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y estuvimos con sed y no sé qué tanto, ¿no? Tenemos aquí que ver y tenemos que hacer distinciones, ¿no? Tal vez lo primero que nosotros debemos de pensar con respecto al Viernes Santo y el Vía Crucis es que el Vía Crucis es una cuestión devocional, ¿no? Es una cuestión que nos tiene que ayudar para poder llegar a lo verdaderamente importante. Es nada más una devoción. Lo verdaderamente importante, ¿cuándo será? La celebración de la adoración de la cruz. A las 4 de la tarde nosotros lo vamos a tener aquí en la parroquia, ¿no? Y lo habremos de transmitir también. De modo que el Via Crucis me tiene que llevar a mí a comprender la lectura de la pasión, ¿sí? Me tiene que llevar a entender otros pasajes de la Sagrada Escritura en los cuales aparece cómo es el seguimiento de Jesucristo. Pero es un acto devocional, de modo que si yo falto al Via Crucis, no hay ningún problema, ¿no? A lo que sí yo no tengo que faltar es a la celebración de la adoración de la cruz. Porque es allí donde se centra en ese día la liturgia de toda la iglesia. Tal vez valga la pena aquí por eso decir qué cosa es entonces la liturgia para nosotros los católicos, y lo digo así claramente, para nosotros los católicos. A mí me gusta mucho un término que en el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, en el documento Sacrosanctum Concilium, en los números 6, 7 y 8, empieza allí a aparecer. Después, en otros documentos, se verá más potenciado, pero allí aparece insinuado esta terminología, porque en este tiempo de la renovación de la liturgia, había muchas ideas con respecto a lo que era la liturgia, ¿no? El ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, que allí viene en las definiciones de estos 3 números, y que de diferentes cosas querían destacar, ¿no? Por ejemplo, también cuando decían que la iglesia, que era el oficio público que hacía la iglesia en el cual le brindaba tributo a Dios, ¿no? Querían, detrás de esto había intenciones determinadas por definir hacia la liturgia. Pero el Concilio Vaticano II en este momento quiere hacer otra cosa. Quiere empezar a resumir todos los conceptos de liturgia que hay hasta entonces, pero quiere insertar una palabra nueva con la cual podríamos decir así, la teología litúrgica ha comenzado a coquetear, ¿no? Y que por allí aparece, pero todavía no le dan suficiente cabida en todo lo que es la liturgia. Entonces, ¿qué cosa es el concepto con el cual nosotros estamos manejando la liturgia? La actualización. Otra vez volvemos a este término. Ayer por eso precisamente decíamos
que no nos convenía a nosotros como comunidad revestir a los niños de apóstoles, porque eso sería insistir en que el lavatorio de los pies o el Jueves Santo es algo del pasado, ¿no? Mientras que tampoco nos conviene revestir a alguien de apóstoles para el Viernes Santo, porque otra vez volvemos a esta misma situación, cuando en realidad es una circunstancia actual, ¿sí? Lo que la liturgia hace de fascinante, con palabras de otros autores, es que nos hace contemporáneos de Jesucristo o de el misterio. Y precisamente, ¿qué cosa es la liturgia? La actualización del misterio, entendido el misterio como la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El momento en el que la iglesia va a actualizar la pasión de nuestro Señor Jesucristo este Viernes Santo no es en el momento del Vía Crucis, ¿sí? Porque allí se quedaría como una circunstancia del pasado, sino una cuestión del presente, y esto habrá de ser en la liturgia de la adoración, denominada así, de la adoración de la cruz. Esta liturgia es una liturgia bastante sencilla, ¿sí? Tal vez el día de ayer nos resultaba sorprendente que el Jueves Santo termina sin que demos una bendición. Al final de la celebración, el sacerdote no habrá de dar una bendición, a menos que se le vaya el avión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí luego yo estoy dando las instrucciones con los chamacos, con los monaguillos o con el equipo de liturgia, y les digo, no tenemos que hacer esto, y es lo primero que hago, ¿no? O sea, al menos que se le haya ido el avión al cura, ¿no? Pero en la celebración del Jueves Santo no se da la bendición. ¿Y por qué no se da la bendición? Para expresar que es una única celebración. La bendición se habrá de dar hasta el final de la vigilia pascual, para dar a entender que es una única celebración que ha comenzado el Jueves Santo, pero que va a terminar hasta la vigilia pascual, el domingo ya propiamente pensado, ¿no? Por eso es por lo que también ahora, el Viernes Santo, se comienza de una manera diferente la liturgia de la palabra, de la lectura de la pasión y la adoración de la cruz. Se comienza de una forma diferente. No va a tener como de costumbre el inicio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no lo tiene, sino que muy al contrario, el sacerdote entra en procesión junto con todos los servidores, se pone de rodillas, y mientras que los servidores y la asamblea quedan de rodillas, el sacerdote se postra totalmente, ¿no? Algunos de los especialistas dicen se postra así como Jesucristo decía, esto lo decía nuestra autora Emiliane Leur en las celebraciones pascuales. Tiene ella dos libritos. Es una monja antes del concilio alemana, Emiliane Leur, que habrá de decir que el sacerdote se postra en este instante para dar a entender cómo Cristo ha sucumbido bajo la muerte, ¿no? Pero se levanta para dar a entender la resurrección, habría de decir nuestra querida Emiliane Leur. Nosotros debemos entender que cierto, esta es su significación teológica. Sin embargo, era el hecho de que el sacerdote en cada Eucaristía, así comenzaba antes, hace muchos años, ¿no? Antes del siglo VIII, así se comenzaba la Eucaristía. El sacerdote llegaba, en lugar de ir directamente al altar o a la sede y empezar con el nombre del Padre y del Hijo, el sacerdote llegaba, se postraba ante el altar, hacía una breve oración, de allí se levantaba y comenzaba con la celebración, ¿no? Esto es lo que hacemos nosotros ahora el Viernes Santo. Llegamos, nos postramos. ¿Por qué? Pues porque Cristo muere por nosotros y nos viene a dar la salvación. Nosotros hacemos un signo de compartir con Él su muerte para poder resucitar. Nos ponemos de rodillas y después nos levantamos para dar a entender que lo que en signos el día de nuestro bautismo hicimos, sepultándonos las aguas del bautismo y compartiendo de modo anticipado nuestra muerte con la muerte de Cristo, uniendo nuestra muerte de modo anticipado a la muerte de Cristo. Ahora nosotros también el Viernes Santo
unimos nuestra muerte a la muerte de Cristo y por eso nosotros nos postramos, para dar a entender que también nosotros morimos y junto con Cristo habremos de resucitar. Todas las muertes de que cada uno de nosotros llevamos en sus diferentes expresiones, ese día habrán de adquirir su significado en la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nos hemos levantado, el sacerdote va a la sede y allí desde la sede hace una oración, que es la oración sobre el pueblo. Y en ese instante comienza la liturgia de la palabra. Primera lectura, salmo responsorial, segunda lectura, y después de esto viene la lectura de la pasión. Otra vez, como el domingo de Ramos, el sacerdote no signará el libro, ya ven que le hacemos siempre una crucecita, y comenzamos diciendo: el Señor esté con ustedes. En ese día no tendrá estas características. Otra vez vuelvo a repetir, a menos que se nos vaya en ese instante el carretón, ¿no? Habremos de cometer ese error, pero no se comienza de esta manera, porque vamos a leer ahora la pasión. Y normalmente es recomendado en este momento el hecho de que sea a través de diferentes lectores, ¿no? Existen lecturas de la pasión bastante bonitas. Por ejemplo, en la diócesis de Colonia, la lectura de la pasión es cantada, toda ella es cantada, y es un coro el que se dedica a cantar la pasión en todos sus aspectos, ¿no? Unas interpretaciones muy bellas, pero que en un instante se quedan nada más en cuestiones artísticas. El problema es ese, que se queden en cuestiones artísticas y que no llegue a nosotros la lectura de la pasión. Ese día, Viernes Santo, habremos de leer la pasión en tres lectores, habremos de leerla, para que nos ayude a escuchar mejor y para que no sea monótona nada más la voz, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya algunos han de estar así como que diciéndome sí, padre, desde sus casas, ¿no? O sea, y más todavía que están en sus casas, han de estar ya más cómodos allí en el sofá, ¿no? Ya han de haber perdido hasta el conocimiento una que otra vez, ¿no? Dice: padre, es que fue el Espíritu Santo que me arrebató en este momento, ¿no? Puede ser ciertamente. Pero bueno, leemos la pasión. En este caso será del Evangelio según San Juan. Y una vez que se ha leído la pasión, nos viene una homilía, un momento de reflexión. Después de este momento de reflexión, vendrá ahora las preces. Empezaremos a hacer unas preces diferentes. Normalmente hacemos la oración de los fieles, en los cuales el sacerdote las introduce. Después vienen 4 intercesiones que el lector propone y a lo cual la asamblea ora, ¿no? Diciendo: te rogamos, óyenos, etcétera. Te lo pedimos, Señor, acuérdate de nosotros, etcétera, ¿no? Pero en este momento las oraciones de los fieles van a ser diferentes. Vendrá una oración, una monición que leerá o cantará el sacerdote, y después de eso viene una oración. Existen diferentes oraciones de ese tipo, ¿no? Existen diferentes. Y así, por ejemplo, la primera es por la iglesia, por el Papa, por el pueblo de Dios. 5, 9, 10 oraciones. De estas 10 oraciones, evidentemente, el sacerdote puede seleccionar. Ahora que estamos en pandemia, se nos pide a nosotros sacerdotes agregar una oración por todos los enfermos de COVID, ¿no? Y por el personal sanitario, ¿no? Viene este momento que viene por una monición, después de la monición un momento de silencio y después de eso viene una oración, ¿sí? Normalmente es así: la monición es cantada, el momento de silencio y después la oración que viene a ser recitada. A todo eso, la participación del pueblo habrá de ser decir amén al final de cada oración que es propuesta por el celebrante. Terminado ese momento, viene otro momento interesante que habrá de ser la adoración de la cruz. Y en esta circunstancia, a mí me gusta un poquito meditar sobre la cruz de nuestro Señor Jesucristo y evidentemente sobre la cruz nuestra. Muchas veces el problema de esta celebración es que cuando no estamos bien formados, estas celebraciones pueden ser ajenas a nosotros, ¿no? Y nos habrán de gustar en la medida de que haya belleza, en la medida de que haya
una palabra bonita que dijo el sacerdote, un sermón que nos hizo llorar, un canto del coro que nos dejó tocados, pero no en el sentido de que nos hemos encontrado con el Señor en la palabra de Dios, en el momento de la oración, o en la adoración de la cruz misma, o en el momento de recibir la comunión, ¿no? Y por eso es por lo que a mí me parece que es importante que para esta celebración, todos los que vamos a participar en ella, seamos conscientes de nuestra cruz. Porque aunque en este Viernes Santo no vamos a pasar a besar la cruz, ni siquiera la vamos a tocar, solamente nos habremos de poner de rodillas para venerarla un instante, ¿no? Mientras el presidente está también venerando la cruz. Como va a ser así de esta manera, podemos perder el punto en el cual nos apoyemos para adherirnos a esta celebración. Es definitivo, en esta celebración todos nosotros tenemos que pensar en cuál es nuestra cruz. Tal vez más que el hecho de pasarnos el Via Crucis pensando, pobrecito, cuánto sufrió, lo que en realidad tendríamos que estar pensando, o lo que el Via Crucis nos tendría que estar pensando, haciendo pensar, perdón, inspirando, tendría que ser el hecho de que cuánto amor ha tenido Dios, que ha querido morir por mí en el peor de los tormentos. Porque la cruz en el tiempo de Jesucristo significaba el peor de los tormentos. Aquí los evangelistas siempre nos habrán de dejar claro que Jesucristo en el momento de sufrir lo hace como un inocente, y que su juicio no ha sido otra cosa nada más que el resultado de un intento de buena política por parte de Poncio Pilato, ¿no? Y que ha sido tramado todo esto de modo injusto por el Sanedrín y por los sumos sacerdotes, es decir, por los gobernantes del pueblo de Israel y por los sumos sacerdotes. Cristo va a la muerte injustamente, y Pilato es cooperador en esta área porque habrá él de ser políticamente correcto para mantener la paz y la tranquilidad en el pueblo, pero esto le llevará a condenar a un inocente. Estas circunstancias, sin embargo, a todos nosotros nos debe de ayudar para darnos a entender que Jesucristo está haciendo verdaderamente un acto sustitutivo. Este acto de sustitución es que yo soy el que tenía que haber sido condenado, y verdaderamente allí habría sido correcto el hecho de la condenación, porque yo sí soy culpable, ¿no? Independientemente de los pecados que fuesen. Si nosotros hacemos un repaso, por ejemplo, por el libro del Éxodo o por el libro del Deuteronomio, en el caso del libro del Éxodo, a partir del capítulo 19, si nosotros hacemos un repaso de las leyes, nos vamos a dar cuenta que había determinados pecados por los cuales era dada la pena de muerte, ¿no? Por ejemplo, el caso del hijo díscolo, es decir, el hijo que no había querido obedecer a sus padres. Tenía permitido los padres condenar a ese hijo que no había obedecido en alguna causa importante para que fuese apedreado, ¿sí? Podía morir apedreado el hijo díscolo. Y aquí es donde yo quisiera que nosotros empezáramos nuestra reflexión personal, ¿no? ¿Por cuántos pecados nosotros estaríamos condenados a muerte? Y sin embargo, Jesucristo, que es inocente, ha querido asumir la culpa de nuestra condena de muerte. Él era el que tenía que vivir, y nosotros los que teníamos que morir. Y Jesucristo no ha querido que nosotros muramos, sino Él ha querido asumir la muerte. Y es aquí donde tenemos que comenzar. ¿Qué cosa fue la cruz para Jesucristo? La oportunidad de manifestarnos su amor, ¿no? Aquel que hace un acto de sustitución, que se echa la culpa sobre sí mismo y que al final acepta con todas las consecuencias una muerte injusta. Y no lo hace maldiciendo a los demás. Esto es una cuestión bastante interesante, porque todos los condenados a la crucifixión, normalmente sus horas de agonía las pasaban maldiciendo a los falsos testigos o a su madre porque los concibió, o etcétera. Sin embargo, Jesucristo en silencio
acepta esta injusticia, un acto sustitutivo. Prefirió morir Él para que nosotros viviéramos, para que el pecado ya no siguiese teniendo fuerza en nosotros. Su cruz es redentora. Ahora, al acercarnos nosotros este Viernes Santo, aunque no nos vamos a acercar físicamente este Viernes Santo a causa de la pandemia, pero al acercarse el sacerdote de modo que nos represente a todos a besar la cruz o abrazarla, también nosotros nos vamos a acercar y lo que Jesucristo allí nos va a ofrecer es el fruto de sus padecimientos, es decir, la reconciliación con el Padre. A partir de ese momento, lo que estaba dividido, que era la humanidad de la divinidad, ahora que Él muere y que expía con su muerte nuestros pecados, ha quedado saldada la deuda y empiezan a ser amigos otra vez, el hombre y Dios. Ahora que nos acerquemos a la cruz, estar dispuestos a recibir el fruto de esta muerte. Es muy bonita la antífona que nos presenta la liturgia al presentar la cruz, ¿no? Ecce lignum crucis in quo salus mundi pependit, venite adoremus, ¿no? He aquí el árbol de la cruz donde la salvación del mundo cuelga, venid y adoremos. La idea que nos transmite este colgar pependit es un fruto que ya está maduro y que se acerca a uno e inmediatamente recibe el fruto. Es por eso nosotros que somos de aquí de Veracruz y que conocemos muy bien el árbol de mango, ¿no? O el árbol de zapote, ¿no? O sea, o alguno de estos árboles de por acá, ¿no? Yo digo el árbol de mango porque es el que mejores recuerdos yo tengo, ¿no? En mi casa teníamos un árbol de mango que daba mangos riquísimos, pero bueno, después se tuvo que cortar, en fin. Pero ¿qué cosa es lo que aquí mi recuerdo es que un día estaba tan cargado ese árbol de mangos que yo me acerqué y toqué uno de los mangos así grandotes y el mango inmediatamente se me quedó aquí en la mano, ¿no? O sea, estaba tan maduro que se me quedó aquí en la mano y yo creo que varios de ustedes han de haber tenido la experiencia de ese tipo, ¿no? El fruto cae en tu mano. La idea que nos está transmitiendo esta antífona es precisamente esa. Mirad el árbol de la cruz, ya es un árbol, ¿no? Que tiene un fruto donde la salud, que ese es el fruto, cuelga para beneficio de cada uno de nosotros. Por eso somos invitados todos, venid et adoremos, venid y adoremos, ¿no? Es a este árbol de la cruz. Porque quien se acerca en este día a este árbol recibe los beneficios que la cruz nos ha aportado, que Jesucristo en ese árbol ahora ha recibido. Por eso es signo de veneración la cruz, ¿no? Porque allí está el instrumento por el cual Cristo ha redimido. La salvación cuelga y por eso es por lo que Cristo, la imagen de Cristo allí colgando, nos tiene que hablar necesariamente de la salvación que ha aportado por nosotros. Ahora bien, aquí también quisiera yo que entendiéramos la salvación no de un modo así de que para que me vaya bien. La salvación no es eso, sino el volver a estar en amistad con Dios, el poderle decir Padre, el poderle en este momento tener pagadas todas las deudas. De modo que pasar a venerar la cruz en ese día es también decirle a Dios, acepto la salvación que tú me estás ofreciendo. Digamos así, que el día del Viernes Santo, Jesucristo nos ha obtenido la salvación a todos, sí, ha sido la salvación para todos, pero esta salvación necesita que sea aceptada por cada uno de nosotros de modo cotidiano, todos los días. Esto nosotros ya lo hicimos el día de nuestro bautismo. Cuando fuimos bautizados, aceptamos la salvación que Cristo nos estaba ofreciendo para que nuestra vida iniciara nueva con Él. Pero esta salvación necesita ser aceptada todos los días.
Y por eso es por lo que rezamos, por eso es por lo que estamos en la Eucaristía, porque por ejemplo, eso es precisamente lo que sucede en la comunión, ¿no? Mientras que la plegaria eucarística habrá de ser la realización de la salvación para todo hombre, el momento de la comunión es la aceptación de la salvación de modo personal para mí, ¿no? Yo comulgo precisamente porque estoy aceptando la salvación que el cuerpo y la sangre de Cristo me han aportado al momento de entregarse el cuerpo, al momento de derramarse la sangre. En este instante sucede lo mismo, nos acercamos a la cruz para recibir su fruto. La idea que todos los fieles debemos de tener en ese momento es que nos abrimos, nos acercamos para aceptar la salvación que Jesucristo nos está ofreciendo, nos está dando. La salvación debe de ser aceptada todos los días de modo personal, todos los días de modo cotidiano, ¿no? Debemos de aceptar la salvación que Cristo nos ofrece y comportarnos de acuerdo a esta salvación. Es decir, creernos también nosotros que estamos salvados, ¿no? No es el hecho de luchar por nuestra salvación. La salvación Cristo nos la ofrece en la cruz y allí nos la ha obtenido. Ahora la situación es que Él nos la regala, por lo tanto hay que aceptarla y después hay que corresponder a esta salvación viviendo nosotros de acuerdo a esa salvación. Pero la salvación Él nos la ha dado. Ahora, con esta situación presente, hay otra cuestión que es importante. La cruz es la circunstancia, la muerte más ignominiosa que existía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa horrible ser la madre de un crucificado, por ejemplo. Era una vergüenza terrible, era una vergüenza terrible. Era algo así como decirle a una señora, ya ve, su hijo no sirve para nada, ¿no? O sea, no sé cómo lo educó, ¿no? No sé cómo educó a su chamaco, ¿no? Entonces, Cristo, al asumir la cruz, asume el último lugar en el mundo, asume la muerte más vergonzosa que pudiese existir y esta injustamente. Ahora, también nos queda esta parte para nosotros. El cristiano, no existe cristiano sin cruz, ¿sí? Todo cristiano debe de tener una cruz. Es imposible que haya un cristiano sin cruz. Si queremos nosotros resucitar, debemos nosotros de tener una cruz. Por eso, este día, Viernes Santo, es el momento de unir nuestra cruz a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento en el cual todos nosotros, conscientes de la cruz que tenemos, pasamos a venerar la cruz, pero para unir nuestras cruces a la de Él. Porque si no, el sufrimiento que tengamos será un sufrimiento sordo, será un sufrimiento sin sentido, será un sufrimiento que no lleva a nada. Si el sufrimiento no tiene sentido, pues evidentemente por eso la gente está practicando la eutanasia, porque no tiene sentido para ellos sufrir. Sin embargo, para nosotros los católicos, el sufrimiento sí tiene sentido, aunque de momento no lo entendamos, ¿no? Nosotros, lo primero cuando nos llega el sufrimiento, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Es un acto de confianza, ¿no? Yo confío en que Dios, que es mi Padre, este mal en mi vida lo permite por un bien, ¿no? Que es algo que cuesta mucho, sí, eso es algo que cuesta mucho, pero también por eso esto es producto de la fe y debemos de pedirle en este instante una fe fuerte para que cuando nos llegue la cruz a nosotros podamos también pedirle a Dios la fuerza, la fe necesaria para tener confianza en ese instante del dolor, ¿no? Los santos mártires, ¿sí? Es maravilloso, ojalá y ustedes en algún momento puedan leer las actas de los mártires, ¿no? Lo que se denominan las leyendas áureas, ¿no? De los mártires y ver cómo los mártires van luchando en su martirio con una entereza increíble, ¿no? Al final ellos no le tienen miedo a la muerte y se entregan a ella, pero porque precisamente tienen confianza en Dios como su Padre, de que no permitirá nada malo en su vida por simple sadismo, ¿no? Dios no es sádico. Por eso lo que decía Nietzsche, ¿no? Ay del hombre del cual
con el cual Dios oprima su dedo, ¿no? Porque Nietzsche lo entendía como una cuestión condenatoria, ¿no? Dios que es alguien malo y que se ensaña con el hombre en alguna manera. Los filósofos pesimistas, ¿no? El Sartre, por ejemplo, también, ¿no? Que habrá de decir que es el peor del sinsentido. ¿Qué es el hombre para Sartre? Es una flecha lanzada a un blanco que no existe. Una cosa pesimista, terrible, ¿no? En el caso de nosotros los cristianos, somos invitados a buscarle el sentido verdadero del sufrimiento que habremos de padecer, independientemente de sea el sufrimiento que sea, ¿no? Buscarle el sentido a dicho sufrimiento. Ahora bien, Cristo, ¿cuál fue el sentido que le encontró a su cruz? Redención, estoy redimiendo al mundo. 2, les estoy manifestando el amor de mi Padre. Es el sentido que le encuentra a su cruz. Hago lo que el hombre no puede realizar por sí mismo, que es reconciliarlo con Dios y que es manifestarle el amor de Dios. Ahora, nosotros como cristianos, ¿cuál es el sentido que tienen nuestras cruces? En este tiempo de pandemia, si hay algo que se ha manifestado y que ha quedado claro, es que vivimos en una cultura hedonista, donde el sufrimiento no es algo a lo cual estemos habituados y no es algo que estemos dispuestos a aceptar. Tal vez lo llamativo de esta cuestión es que antes se nos enseñaba a sufrir de alguna manera, ¿no? Se nos enseñaba que tenía que llegar el sufrimiento tarde que temprano y que teníamos que estar preparados para cuando nos tocara sufrir, ¿no? ¿Por qué? Pues a través de los problemas, de la pobreza, de etcétera, ¿no? Tenía que llegar. Pero ahora, las generaciones que tenemos actuales, yo no sé si alguno de los adultos ha visto alguno de los videos de TikTok que tanto están por allí circulando en Facebook, ¿no? Lejos de tener, o sea, el mensaje que nos mandan es: hay que gozar la vida, porque si es cierto, es muy corta, nos podemos morir, pero hay que disfrutar la vida. La vida está hecha para gozarse. Así que a dar, que el mundo se va a acabar. ¿Sí? Por eso es por lo que yo les digo que el gran filósofo de este tiempo habrá de ser Nelson Cancela, ¿no? Hay que chupar porque el mundo se va a acabar. No se hagan que bien que se lo saben ustedes la cancioncita, ¿sí? Pero porque muy en el fondo es hedonismo, ¿no? Máximo de placer, mínimo de dolor, ¿no? El problema es que, y es una problemática actual, es que el sufrimiento, tarde que temprano, nos va a llegar, porque el sufrimiento va entretejido con las fibras de nuestra humanidad. El sufrimiento es debido a todas nuestras limitaciones. El sufrimiento es debido a nuestras interpretaciones de la realidad y es también debido a nuestras limitaciones corporales, por ejemplo, las enfermedades, ¿no? Que cuando nuestras defensas no están lo suficientemente altas, cuando todas estas cosas que conllevan nuestras limitaciones corporales. Pero no estamos hechos o entrenados así como que para sufrir. Evidentemente, en el cristiano, el sufrimiento tiene un sentido, ¿no? Han habido algunas personas que se me han acercado y me dicen: Padre, es que Dios me está castigando. Y evidentemente Dios no castiga, ¿no? Pero sí, lo que sí Dios hace es permitir el sufrimiento, porque Él sabe que a través del sufrimiento podemos sacar muchísimo más provecho, ¿no? Tenemos que crecer y muchas veces a través del sufrimiento es como nosotros crecemos en nuestra vida, en nuestra historia. Y es aquí donde yo les quisiera invitar a todos ustedes, queridos hermanos, a que el Viernes Santo, cuando yo en representación de ustedes pase a adorar la cruz, depositemos en ese día todos nosotros nuestras cruces y nuestros sufrimientos. Dios no te está castigando, eso es definitivo. Con la enfermedad no te está castigando. Con las situaciones que has vivido, con la cruz de tu historia, no te está castigando. Lo que está haciendo
Y eso era lo que los mártires entendían, es unirte a la muerte de Jesucristo, compartirte de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, por lo que a mí me resulta tan importante el testimonio de Santa Felicidad y Perpetua, ¿no? Allí estoy sufriendo yo sola, pero cuando me toque el momento del martirio, Él sufrirá por mí. En esta confianza, tal vez, queridos hermanos, ese es el problema del sufrimiento que tenemos actual, que hemos estado sufriendo nosotros solos y que no hemos dejado que Cristo se acerque y nos ayude, porque Él con toda certeza que ha jurado, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, quiere cumplir su promesa. Pero si en algún momento no está, es porque nosotros le hemos abandonado. Ahora bien, entonces quiere decir que el sufrimiento que tengamos, tanto actual como en nuestra historia, hay algunos de nosotros que tenemos sufrimientos que vamos arrastrando de nuestra historia y que no nos permiten crecer o que nos han hecho que nos quedemos estancados en un solo lugar, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, una persona que cree que su padre no lo amó, ¿no? O que su madre no lo amó, ¿no? Esto le ocasiona un vacío de afecto que intentará compensarlo de diferentes maneras. Y esto le llevará, si no le da el sentido verdadero a ese sufrimiento, si no logra entender lo que Dios le quiere decir allí, lo que habrá de suceder evidentemente es que intente llenar esos vacíos con otros amores, con otras personas que no necesariamente le llevarán a un buen fin. Hoy por eso tenemos tiempo para comenzar a pensar cuál es nuestra cruz en el transcurso de este tiempo. Y cuando lleguen las 4 de la tarde del Viernes Santo, habiendo ya pasado por el Via Crucis, escuchado las 7 palabras, habiendo rezado laudes, eso nos dará ligereza y tal vez nos ayude a identificar nuestra cruz. ¿Cuál es la cruz que yo el Viernes Santo debo unir a la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Tal vez el Señor te ha dado un hijo Down, por ejemplo, ¿no? Pues es una cruz que definitivamente tú tienes que cargar. Sola, no. Con Cristo, sí. Tal vez sea el hecho de tener cáncer, ¿no? Esa cruz hay que unirla a Jesucristo. Tal vez sea el hecho de no tener trabajo en este momento, ¿no? Tal vez sea la pobreza, tal vez sea tu historia, ¿no? Las cosas que te sucedieron en tu pasado y que hoy todavía no han sanado. Tenemos tiempo de pensar cuál es la cruz que el Viernes Santo debemos unir a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Darle sentido verdadero a la cruz de ese día. Terminada la adoración de la cruz, ¿no? Habremos nosotros de pasar inmediatamente al último momento de esta celebración, que habrá de ser la comunión. Hasta entonces, el altar no se le había puesto un mantel, y hasta ese momento que se va por el cuerpo de Cristo, hasta ese momento se le habrá de poner un mantel sencillo, porque está Cristo todavía muerto. No es una comida festiva como sería la Eucaristía, sino que es una comida frugal que nos ayude en el ayuno de ese día. Debemos de recordar que el Viernes Santo es día de ayuno y de abstinencia, ¿no? A diferencia de los otros viernes del año, no se puede cambiar ese día la abstinencia de carnes. Y recuerden también que ya mayores de 18 años tenemos que practicar el ayuno hasta más o menos los 60, 65 años, ¿no? Las personas enfermas no pueden ayunar, ¿sí? Las personas ¿cómo se llama? Que en este instante, por ejemplo, deben de mantener su sistema inmunológico alto, ¿no? Tampoco pueden ayunar, deben de comer algo, ¿no? Pero después, los que sí podemos ayunar, tenemos, ya sea que sea un desayuno ligero,
y una cena ligera y una comida allí más o menos buena, ¿sí? Pero que nos permita tener hambre durante todo el día. O el desayuno más o menos bien, la comida ligerita, un caldito nada más, un tazoncito de sopita, un poquito de agua y otra vez así chútatela hasta la cena, que otra vez empiezas a comer algo un poquito más fuertecito y listo, ¿no? La intención es tener hambre durante todo el día, ¿no? Para que nos acordemos de Dios y el ayuno al final es decirle a Dios, tú solo eres aquel que me alimenta, que me sostiene, que me da fuerzas, ¿no? Por eso la comunión de ese día no es la comunión festiva de todos los días que tenemos en el transcurso del año, sino que la comunión de ese día es un sostén, ¿no? Sostenernos para que alcancemos a llegar todavía a la celebración de la noche de la Pascua, de la vigilia pascual. Hasta aquí tenemos la celebración. Después, evidentemente, vendrán más ejercicios de piedad. Vendrá, por ejemplo, la Vía Matris, vendrá también el rosario de pésame a la Virgen, pero son ejercicios de piedad. La centralidad del Viernes Santo está aquí en esta celebración de la adoración de la cruz. Por eso hemos dado este realce a esta celebración, que es necesaria que participemos todos nosotros de ella con esperanza. Sin cruz no hay resurrección. Si tienes cruz, ten la certeza de que también participarás en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que con esto podemos nosotros concluir y pedirle al Señor que a todos nos ayude a la vivencia correcta del Viernes Santo. Vamos ahora, ¿qué les parece a rezar? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, ¿sí? Que en medio de una sociedad hedonista que a todos nos invita al placer, al goce máximo de placer, mínimo de dolor o de sufrimiento, a nosotros nos transforme, ¿no? Que nos haga personas que estén dispuestas a acompañar a Jesucristo en su caminar hacia la cruz, que estemos abiertos a una nueva vida que pasa por la muerte y por el sufrimiento, para que, habiéndonos modelado la cruz con los rasgos de Cristo, podamos también nosotros resucitar como también Cristo ya lo ha hecho. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, vamos a rezar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé su espíritu para poder entrar en la cruz de la misma manera que Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey eterno, por habernos llamado a la existencia y por ser misericordioso con nosotros. Tú sabes que somos débiles, tú sabes que nosotros no nos gusta sufrir y es una de las cosas que hemos rechazado. Sin embargo, hoy te pedimos que a causa de los ejemplos de tu Hijo Jesucristo podamos vivir la cruz correctamente, no como signo de masoquismo, no como signo de estar derrotados, no como signo de una resignación aparentemente cristiana, sino llenos de esperanza, porque esa cruz que tú nos das nos habrá de resucitar. Danos el Espíritu Santo para entrar en ella y danos también la confianza de que eres nuestro Padre y de que no permites nada malo en nuestra vida, sino todo aquello de lo cual habrá de suscitar vida eterna para nosotros. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos a la Virgen María, que estuvo a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer maravillosa, ¿no? Una mujer valientísima. Estar allí, a ser la madre, después ser señalada como la madre del crucificado. Pero ella sabía, ella entendía
que a través de la cruz estaba dando nueva vida y resurrección. Ella que también ofreció su carne para que Cristo pudiera redimir al género humano. Ella que es la madre de los dolores y madre de reina de los mártires. A todos nosotros nos conceda entereza y confianza para entrar en las cruces que nos corresponden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos el día de mañana para nuestra última charla, reflexión, meditación del Triduo Pascual. Que pasen una bonita noche, que el Señor a todos nos conceda un descanso fortificante para empezar nuevamente el día de mañana. Que tengan una bonita noche. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu. Crea en mí un puro corazón, renuévame con firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, no me quites tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, con generoso espíritu afiánzame. Abre mis labios y proclamaré tu alabanza, oh mi Salvador. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu.